Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Hoy queremos tratar un tema que está en el candelero, un tema que es muy de esta semana. Hoy hablaremos de terremotos. Vamos a entrevistar a Belén Benito Oterino. Ella es catedrática en el área de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid. Realizan además ahí muchos estudios que tienen que ver con los terremotos y con ella queremos tratar este tema, que es un tema que por desgracia ahora está en el candelero, es el tema del día, el tema de la semana. Pero independientemente de que sea el tema del día o que sea el tema de la semana, es que es un tema que se debería tratar todos los días, porque ¿puede ocurrir en España lo que ha ocurrido recientemente en Venezuela? Es una pregunta que queremos hacerle muchas preguntas. Tenemos hoy un programa muy denso. Los papeles de Feliciano presentarán la tercera parte de la aventura y desventura del doctor Balmis, la enfermera Celdán y el doctor Salván, vacunando al mundo entero de viruela. Vamos a pensar y sentir también con un escrito de Isabel Cochet titulado La mano que te toca, en la cual reflexionaremos sobre la importancia del azar en nuestras vidas. Ese elemento estadístico que no tiene entrada en las ecuaciones matemáticas de la física y de la química, pero que está presente en nuestro día a día. Es algo muy curioso, porque el azar se rechaza en sí, en ciencia, porque la ciencia tiene que buscar la explicación de todo. Sin embargo, en nuestro día a día, ahí está. También Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, que ya es día 3 de julio, en este verano que ya está entrando, que tenemos un eclipse muy especial el 12 de agosto a las 8:30 de la tarde. No se lo pierdan, intenten ir a un lugar donde se vea. Eso sí, vayan con gafas para ver eclipse. Las pueden comprar en internet, no son muy caras, son baratitas. Aprovechen ahora y cómprenlas, que todavía estamos a tiempo. El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas y el profesor Luis Felipe Verdeja presenta otra entrega de los metales en la Biblia en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Como pueden ustedes ver, es un programa muy denso, así que vamos a empezar la entrevista enseguida, muy prontito. No me da tiempo a saludarles porque muchos de ustedes nos están escribiendo ya al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden que 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son 4 8 y 7 y 1 también es 8. Si me da tiempo, y espero que sí, luego les saludaré. Pero después de la entrevista saben que pueden participar ustedes en directo en el programa a través del teléfono. Si quieren participar, estén cerca del teléfono porque saben que en la radio el tiempo pasa volando. Así que allá vamos con la entrevista de la semana. Hoy hablamos de terremotos y, por supuesto, nos preocuparemos por el terremoto que acaba de ocurrir en Venezuela y nos preguntaremos, ¿seguirán ocurriendo terremotos? Y aquí, en España.
saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy es un placer tener aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, a Belén Benito Oterino. Ella es catedrática en el área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Buenas noches, Belén. Buenas noches. Bueno, pues tenemos que hablar mucho y evidentemente sin quererlo, si hablamos de terremotos, hoy nos viene a la mente el terremoto de Venezuela. Pero quizá antes entremos un poquito en contexto. ¿Qué es un terremoto y por qué en la Tierra hay terremotos? Bueno, pues el origen de los terremotos está en la tectónica de placas. La Tierra está dividida en grandes placas tectónicas que están en movimiento continuo relativo unas frente a otras. Entonces, en esos movimientos generan unas fuerzas en los límites de placas que se propagan hacia el interior y esas fuerzas pues terminan rompiendo zonas frágiles de la corteza que son las fallas geológicas. Las fallas se van cargando, las tensiones se van acumulando durante decenas, centenares e incluso miles de años, hasta que llega un momento en que se supera el límite de resistencia y entonces un lado rebota frente a otro de la falla. Y ahí se produce un movimiento súbito. En ese movimiento súbito se descarga una energía, se libera la energía acumulada durante todo ese tiempo que les he comentado, y esa energía se propaga en forma de ondas sísmicas que viajan desde el foco hasta la superficie. Cuando llegan a la superficie, pues producen la sacudida conocida como terremoto. Entonces es un proceso en el cual hay una ruptura en una falla, se libera una energía, se generan unas ondas y las ondas pues ponen a vibrar a todas las estructuras alcanzadas. Esencialmente. Estamos en la radio del siglo XXI, por lo tanto, no emitimos imagen, pero cualquier oyente puede entrar en un buscador de internet y poner mapa de placas geológicas y le saldrán las placas. Y bueno, ahora hablaremos un poco por qué ha ocurrido ese terremoto en Venezuela. Aquí vemos las placas un poco donde están, pero también me doy cuenta de que España, el sur de España fundamentalmente, está en la unión de dos placas, la placa arábiga o la placa africana y la placa euroasiática. O sea que estamos en una zona que luego hablaremos si es peligrosa, porque claro, Venezuela, ahí está la placa del Caribe, la placa sudamericana, la placa de Nazca, y estas placas, digamos que de alguna manera es la corteza terrestre, entre comillas, no sé si voy a usar una palabra muy adecuada, flotando en el manto terrestre, que tiene varias capas la Tierra, más o menos podríamos decir eso, sí, o es un más poco o menos barbaridad. podríamos decir eso, no es barbaridad. Las placas son bloques de litosfera y la parte superior del manto, que son como bloques rígidos que están como flotando, deslizándose sobre el manto. Y entonces esos bloques pues forman, hay distintas placas y luego hay subplacas, placas menores, entre todas forman lo que yo suelo decir a mis alumnos, como el puzzle que es la corteza, ¿no? Entonces esas placas y subplacas, placas menores, son las que en ese deslizamiento sobre el manto están en algunos límites están chocando, en otros límites se están separando y en otros límites, como el que ha ocurrido ahora, están deslizándose horizontalmente una frente a la otra. El límite donde han ocurrido los dos terremotos, porque han sido dos de Venezuela, es la placa del Caribe frente a la placa sudamericana, que es un límite que llamamos transcurrente, que significa que una placa se desliza de forma horizontal frente a la otra. Ese límite es diferente, por ejemplo, al de las zonas de subducción. En la parte de choque de la placa del Pacífico con el continente americano, la placa del Pacífico se hunde bajo el continente y ahí hay una zona de subducción. Entonces, en ese límite de subducción hay otro movimiento. Hay movimientos que tienen componente vertical. En este límite donde han ocurrido ahora los dos terremotos no hay componente vertical, es únicamente un deslizamiento horizontal. Bueno, nos hacemos una idea y además aquí el que tenga la suerte de tener un ordenador delante o con el mismo teléfono móvil puede ir viendo estas placas de las que estamos hablando. Hay zonas con sismos muy frecuentes, por ejemplo,
Chile o Japón. Japón es una zona con sismos muy frecuentes. ¿Podríamos, o era esperable, se podía esperar lo que ha sucedido en Venezuela? ¿O...? Sí, era esperable, se sabía que podía ocurrir, sabemos dónde van a ocurrir los terremotos, no sabemos cuándo. El cuándo es la pregunta del millón, el cuándo a corto plazo no se puede determinar, pero sí se sabía que en esta zona, concretamente lo que ha roto ahora es la falla llamada de Boconó, que es una de las fallas. Hay un sistema de fallas este-oeste en el límite superior de Venezuela. Entonces esta es la falla de Boconó, que era la que quedaba sin romper. Los otros segmentos del sistema habían roto ya en terremotos previos. Entonces aquí se sabía, y hay incluso un paper científico que hablaba de que hay suficiente deformación acumulada para generar un terremoto. Se esperaba un terremoto de magnitud 7,6, 7,7, eso es lo que está publicado. Sin embargo, han ocurrido dos de magnitudes algo menores, 7,2 y 7,5, pero que han descargado entre los dos esa energía que se sabía que estaba acumulada. Entonces, este es un límite que es activo, desde luego. Ha habido 5 terremotos de magnitud superior a 6 en un siglo. Quizá es más activo el otro, el de la costa del Pacífico con la costa americana, porque ahí está localizado lo que llamamos el cinturón de fuego. El cinturón de fuego del Pacífico, que es por una parte la zona del Pacífico que está chocando con la placa americana, y por otro lado la parte asiática. O sea, Japón, por ejemplo, y Chile están en dos partes diferentes del cinturón de fuego. Ahí es donde se producen los mayores terremotos que llamamos ya megaterremotos de magnitud 8 superior, que son muy frecuentes. Vale. En esta zona del norte de Venezuela la frecuencia es algo menor, los terremotos no son tan grandes, pero desde luego es un límite activo y se sabía que ahí podía ocurrir un terremoto. Yo estoy tomando notas. Debe ser ya la deformación que tengo de siempre estar muchas veces en la universidad. Entonces, he tomado notas de este paper científico que de alguna manera lo anticipaba, que a lo mejor hasta lo podemos buscar después del programa de radio, el que quiera, y verlo un poco. He apuntado que era esperable. He apuntado el nombre de la falla de Boconó, y estamos hablando de magnitud. Voy a hacer una aclaración a los oyentes, y nuestra entrevistada, Belén Benito Trino, me corrige si me equivoco. Y es que cuando hablamos de magnitud, cuando pasamos al siguiente número, o sea, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, así sucesivamente, no es lineal, es exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Efectivamente. Bueno, la magnitud se mide a partir de la amplitud de las ondas que registran los sismogramas, pero se calcula mediante una forma logarítmica, con el logaritmo de la amplitud. Se traduce, en definitiva, en cuestiones prácticas que pueden entender todo el mundo, en que cuando aumentamos un grado de la magnitud, la energía se multiplica por 30. Es decir, no es lineal en ese sentido, es exponencial, como muy bien ha dicho, porque realmente es mucho más un terremoto de magnitud 7 que uno de 6. O sea, hace falta 30 terremotos de magnitud 6 para igualar la energía de uno de magnitud 7. No, por eso cuando hablamos de 7,2 y no ha sido 7,6, pues es que entre 7,2 y 7,6, en cuanto a energía liberada, hay una grandísima diferencia. Hay que agradecer que haya sido 7,2 y que no haya sido 7,6 como estaba previsto. O sea, dice, bueno, pues porque hay una cantidad de energía, y al final la energía es lo que mueve las cosas y lo que termina rompiendo los edificios. ¿Se podía haber evitado de alguna manera? Porque sabemos que va a ocurrir, sabemos dónde, pero no sabemos cuándo. ¿Se puede hacer algo para evitar los terremotos? Bueno, el terremoto no se puede evitar, tampoco se puede predecir a corto plazo como para evacuar a una población, pero sí se pueden evitar o al menos paliar los daños. Nosotros decimos, yo acostumbro a una frase que incluyo mucho en mis charlas, es: el terremoto es un fenómeno natural, pero la catástrofe no es natural. La catástrofe se puede evitar. ¿Cómo? Pues con un buen diseño sismorresistente de la edificación, es la principal medida preventiva, con planificación territorial, con educación a la población, etcétera. ¿En qué consiste el diseño sismorresistente? Bueno, no sabemos cuándo se va a producir el terremoto, pero sí podemos calcular el movimiento que se puede esperar en una zona a largo plazo.
y hablo de un tiempo de unos 50 años o más. ¿Y para qué sirve eso? Pues precisamente para diseñar las edificaciones de forma que resistan esos terremotos que van a ocurrir en su tiempo de vida útil, y que entonces cuando llegue el terremoto, pues la edificación resista, al menos que no colapse y no produzca víctimas. Y este es el fundamento del diseño sismorresistente, que es hoy por hoy la medida más eficaz para evitar la catástrofe. Y está claro que funciona. Países como Japón, como Chile, tienen lo que llamamos megaterremotos de magnitud superior a 8, y las edificaciones lo resisten y no se convierten en tragedias. Entonces, el tema es que si no actuamos con esas medidas preventivas, pues cuando llegue el terremoto, pues al final, si la edificación no resiste, es la que mata. Ujú. Así de claro. Y cuando vemos tantísima destrucción como la que estamos viendo en Venezuela, porque vemos, o sea, bloques uno al lado del otro que han caído, que han hecho además, es tremendo porque caen como un acordeón hacia un lado y es que, vamos, o sea, la muerte está prácticamente asegurada si estás dentro. Claro. ¿Qué ha ocurrido para que haya tantísima destrucción? ¿Falta de previsión o no haber hecho los edificios más resistentes? ¿O no sé, o ese doble terremoto? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? No, efectivamente, se podía, o sea, como ya he dicho antes, se calculaba un terremoto de magnitud 7,6, 7,7. La energía que se ha descargado en estos dos es similar, es de ese orden, pero no se había actuado con las medidas preventivas necesarias. O sea, hay una normativa antisísmica que seguramente no se habrá cumplido en muchos casos. Hay mucha autoconstrucción que se hace sin ningún tipo de control. Hay mucha deficiencia constructiva, pilares cortos, en fin, temas. Yo no soy arquitecta pero hay fallos constructivos graves, y eso no se ha vigilado y no se ha, pues efectivamente no se han tomado esas medidas preventivas. Luego, además, claro, los terremotos los representamos como puntos en un mapa, representamos los epicentros, pero en realidad ha roto una extensión de 150 kilómetros de longitud por 20 de ancho. Es una extensión enorme. Entonces, claro, hay un área afectada muy amplia. Entonces, si juntas el área afectada, juntas que el movimiento ha sido muy fuerte, que hay mucha exposición, mucha densidad de personas y estructuras en la zona, y una vulnerabilidad muy alta, porque efectivamente no se han cumplido estrictamente principios de diseño sismorresistente, y hay en muchos casos que, como digo, la autoconstrucción, es que ahí no hay ningún control, pues claro, todos los factores apuntan a que el daño es el que hemos visto, ¿no? Realmente el riesgo sísmico depende, por una parte, del peligro. El peligro es el movimiento en sí que ocurre, pero depende también de la exposición y de la vulnerabilidad. Se han juntado los tres factores que han disparado. El peligro ha sido muy fuerte porque el movimiento ha sido muy fuerte, la vulnerabilidad es muy elevada, y también hay mucha exposición. Entonces, este ha sido el resultado. Aquí en España, de vez en cuando, tenemos algún terremoto. Recientemente, creo que no ha habido ninguno grande. O sea, recordamos todos el de Lorca, que sí hubo daños. Creo que estamos hablando de 2011, creo recordar. Sí, 2011. Y bueno, pero fijándonos en este dibujo, que cualquiera puede mirar ahora mismo, si pone mapa de tectónica de placas en el mundo, en cualquier buscador lo encontrará. Ahí está la unión de esa placa africana. Arábiga no, arábiga es la de Arabia, sí. La placa africana con la placa euroasiática, y digamos que pasa, por decirlo de alguna manera, por el estrecho de Gibraltar. Sí, efectivamente. ¿Podemos esperar una catástrofe en España o eso no va a ocurrir porque aquí en España no somos muy especialitos? En España se ha perdido la conciencia. En España, yo suelo decir que tenemos un riesgo sísmico moderado en un contexto mundial, pero significativo, importante, dicho de alguna forma. Estamos en la unión de la placa euroasiática con la placa africana. Ese es un choque de dos placas continentales. En ese choque ha producido, por una parte, la orogenia de las Béticas y también de las islas de Marruecos. Y hay una sismicidad importante en todo el sur de España y en todo el norte de África. Bueno, Marruecos, Argelia y Túnez, fundamentalmente. En España hemos tenido, en promedio, 2 terremotos catastróficos
por siglo. Desde el siglo XV que tenemos más o menos una historia ya controlada, ¿no? Pero el último catastrófico ha sido el llamado terremoto de Andalucía, que fue en 1884, en Arenas del Rey, en la provincia de Granada. Ese terremoto causó 1.000 muertos aproximadamente. No había sismógrafos entonces para calcular la magnitud. La magnitud requiere registros instrumentales, pero por inferencia, por los daños y por otros parámetros, se tiene estimada una magnitud de ese terremoto en torno a 6,8. 6,8 es muy superior a Lorca. El de Lorca fue 5,1. Ujú. Entonces es casi 900 veces mayor en términos de energía. Ujú. Y ese terremoto, como el de Arenas del Rey, se puede producir en cualquier momento en el sur de España, en la comunidad, en Murcia, en la comunidad valenciana, incluso en Cataluña, Pirineos también. ¿Qué ocurre? Que han pasado 140 años. Ujú. Y la conciencia, a medida que pasa el tiempo, la conciencia del fenómeno se pierde, pero sin embargo la probabilidad aumenta, Ujú. porque ya están cargadas las fallas y en cualquier momento puede ocurrir. Entonces, el peligro aumenta y la conciencia del peligro disminuye Ujú. a medida que pasa el tiempo. Y aquí hay una gran preocupación en la comunidad científica, sismológica concretamente, porque sabemos que estamos de alguna forma en tiempo de descuento, que un terremoto de magnitud en torno a 6,5 hasta 7 puede ocurrir. Si el foco es próximo a una población y se da además la circunstancia de que sea superficial, puede ser letal, absolutamente letal. Ujú. El terremoto de Lorca fue de magnitud 5,1, fue un terremoto más bien pequeño, moderado, por una confluencia de factores, porque fue muy superficial, porque también la población estaba justo ahí, y porque también tuvo una amplificación local por el tipo de suelos de Lorca. Bueno, pues al final tuvo 9 muertos y pérdidas materiales notables. Pero ese terremoto fue un terremoto más bien moderado pequeño. Podemos esperar un terremoto de 6,5 a 7, que como digo es mucho mayor. Ujú. Yo estoy asustado porque tú nos has dicho 2 terremotos cada siglo, números gordos, o sea, yo digo, Sí, estoy aquí con mi papelito, digo uno sí, cada 50 años, has dicho el sí, último, sí, 1884 más 50, 1934 sí. más 50, Mm, 1984 más 50, 2034, es decir, ahora o cuando lleguemos a mm. 2034, que está aquí al lado, nos faltan 3 terremotos que no ha habido. Como no los ha Efectivamente, habido, la sí. energía está ahí Acumulada, acumulada. efectivamente. Y entonces estás Eh, hablando de magnitud 6 y pico, pero es que como no los ha habido y la energía está ahí, Claro. puede ser tremendo. Si Sí, eso... sí. Pues efectivamente, yo suelo decir que estamos en tiempo de descuento y no es por ser alarmistas, Ujú. es para prepararnos, Ujú. porque la ignorancia o el mirar para otro lado nos hace más vulnerables. Ujú. Si nos preparamos, si adoptamos una normativa, que ahora, por ejemplo, estamos en el tema de que deberíamos haberla renovado, la que tenemos es del 2002, está obsoleta, ahora deberíamos estar implementando ya los eurocódigos, una normativa europea que están adoptando los distintos países. En fin, hay un montón de medidas que hay que tomar. Habría que rehabilitar las estructuras más vulnerables, habría que educar a la población sobre qué Ujú. hacer en caso de terremoto, habría que hacer planes municipales de emergencia en muchos municipios. Todo eso son medidas de preparación para por una parte, prevenir los daños cuando llega el terremoto y luego también garantizar una actuación rápida de la emergencia. Ujú. Y por eso insistimos tanto en que no queremos alarmar, pero sí queremos decir, oiga, que esto puede pasar, que va a pasar Ujú. y que tenemos que prepararnos. Ujú. Y luego yo creo que hemos hablado, cuando hemos mencionado un poco las zonas más sísmicas de España, hemos hablado de algunas zonas, pero algunas que no son tan sísmicas, por ejemplo, ahora estamos emitiendo desde Madrid, no son tan sísmicas, pero la población es muy numerosa. Entonces hay que tener un especial cuidado, es decir, porque aunque la probabilidad es menor, en caso de que ocurra, la catástrofe Claro, puede ser mucho mayor porque hay mucha población. Entonces claro. yo creo que esas zonas, aunque sean menos sísmicas, ¿qué quiere decir menos sísmicas? Pues que estadísticamente hablando se da menos el sismo, de menor intensidad, es menos frecuente, pero en caso de que ocurra, pues la catástrofe puede ser mucho mayor. O sea, que no hay que olvidarse de esas cosas.
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, la norma sísmica española se basa en un mapa de peligrosidad, que el mapa viene a representar las aceleraciones del movimiento que cabe esperar en 50 años, y realmente toda la zona central de la península está por debajo del umbral de aceleración en el que se obliga el diseño sismo resistente. Ujú. Hay un umbral que es 0,04 Gs, por debajo de ese umbral no es necesario el diseño. Madrid y toda la parte central está por debajo de ese umbral. Eh, pero, por otra parte, sabemos que la corteza está suficientemente fracturada como para que un magnitud 5 pueda ocurrir en cualquier sitio. Esto lo dicen muchos los geólogos. Ujú. Un terremoto de magnitud 5 puede ser una sorpresa, pero puede ocurrir en cualquier punto. Claro, un 5 fue Lorca, Ujú. 5,1. Si ocurriera en Madrid un 5,1, pues evidentemente tenemos una densidad de población y tenemos una cantidad de edificación que habría que ver, ¿no? Entonces, sí, hay que contemplar un poco todos esos factores, como bien dices, pero vamos, principalmente hay que poner atención a las zonas que realmente tenemos más probabilidad de que ocurran movimientos intensos, Ujú. y que son toda Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, concretamente Alicante y Valencia, y luego Cataluña, Pirineos y también Galicia. Ujú. Bueno, los científicos, de alguna manera, lo que tenemos que hacer el resto de la población es escucharos, porque no se trata de que alarméis, sino que se trata de que deis datos, deis Claro, información, porque esta información está apoyada desde el punto de vista científico. claro, Son sí, sí. estudios, no es Además, una adivinación, sino que hay una estadística detrás, hay claro, unos números, o sea que de alguna manera merece la pena que quien toma decisiones, que al final somos todos a través de los políticos, claro, pues que los políticos digan, oiga, que los científicos están avisando de esto, pues claro, señores políticos, ustedes que lo que hacen es legislar y tal, no sé qué, tomen claro. nota y vayan preparándonos a todos. Dice, no, es que a ver si no ocurre dentro de mis 4 años. Ya, No, no, claro, no. ese es el problema. Claro. Además hay consenso científico, no es que lo diga yo, tal, cualquier sismólogo, geólogo estaría diciendo lo mismo. Tenemos un amplio consenso en esto, en el riesgo que corremos, porque además ha pasado, es que es donde ha temblado, temblará, o sea que tenemos una historia detrás. Pero es un poco frustrante porque lo estamos diciendo, estamos advirtiéndolo. Ahora, pues siempre que hay un terremoto, claro, pues es cuando más salimos en los medios y tenemos esta oportunidad de contarlo, pero desgraciadamente no cala, o sea, no cala en las administraciones públicas o en los organismos encargados lo suficiente, por lo menos. Ujú, Y lo que yo suelo decir es que las medidas preventivas hay que tomarlas antes de, no el día de. ujú, Si ocurriera un terremoto, rápidamente nos llaman para ver qué hacer. Pues es que una vez que ha ocurrido, ujú, ya no podemos tomar medidas preventivas. ujú, Ya es la época de la reconstrucción y ya va a ser menos probable que ocurra otro, por ujú. lo menos en el mismo sitio. Es que hay que actuar antes. Y esto es una frustración para nosotros porque por mucho que se insista, sabemos positivamente que no cala, que eso, los políticos piensan que en 4 años no me va a tocar y es muy difícil concienciar. Y sabemos también positivamente que cuando ocurra, van a venir corriendo a ver qué podemos hacer y ya no es el momento. Entonces, este mensaje de hay que actuar antes, hay que tomar medidas preventivas, pues es que es el que nos gustaría que realmente calara. Por ejemplo, ahora mismo se debería estar renovando la norma sismo resistente y concretamente se deberían adoptar los eurocódigos, el Ujú. eurocódigo 8. Pues ahí queda eso, Eurocódigo 8, y ahí queda ese aviso a navegantes que, señores políticos, piensen ustedes que esto hay que hacerlo, hay que gobernar y hay que gobernar para Mm, los ciudadanos y los ciudadanos, pues una de las cosas que quieren es que no haya catástrofes. Y si ustedes tienen claro, que hacer algo para que no haya catástrofes y para que no se inunde una zona hay que desviar un río, hay que hacer una presa, pues es que habrá que hacerlo. claro, Si para que no haya una catástrofe cuando hay un terremoto, ya dado que el terremoto no se puede evitar, pues habrá que hacer construcción sismo resistente. Y lo que ya está construido, pues habrá que ver si se puede mm, hacer una mejora para que sea más sismo resistente. Y a lo mejor hay que hacer, pues bueno, pues lo que ya lo dirán los técnicos, ¿no? claro. El eurocódigo 8, por ejemplo, establece pautas para rehabilitar Por edificios ejemplo. construidos antes de la normativa, pero que con una serie de prácticas y de soluciones pues se pueden rehabilitar y de alguna manera pues convertirlos en una cierta resistencia ante el sismo, ¿no? En España tenemos mucha construcción de adobe de mampostería, sobre todo en el sur,
y eso es muy vulnerable. Entonces todo eso habría que estar atendiéndolo. Claro No, que sí. yo entiendo, yo no conozco el Eurocódigo 8, debo decirlo, pero yo entiendo pues que, y debería conocerlo, porque soy arquitecto, lo que ocurre que hace tiempo que no proyecto y no me ha tocado proyectar nunca en zona sísmica. Pero Ya, entiendo que es arriostrar, o sea, que los planos sean claro, rígidos, o sea, que hacer claro. y con buenas riosas como de tal, que no pueda darse este efecto que ocurre, que se ve en las fotos de Venezuela, que se ha dado el efecto como castillo de naipes, que se han ido una planta Efectivamente. desplazada Claro, lateralmente sobre la otra desplazada lateralmente, evitar que sea eso a claro. base de arrastramientos fuertes. Claro, yo tampoco soy arquitecto, pero efectivamente el Eurocódigo, que además pues hay un comité detrás de expertos que son los que lo han establecido, pues lo que establece es eso, qué pautas o qué criterios hay que seguir de arrastramientos o de confinar, en fin, de proporcionar resistencia a la estructura, y es algo que es factible, o sea, que es poniendo un poco de atención, es factible, no es tan caro, o sea, quiero decir, es posible porque económicamente también lo es, y desde luego en cualquier caso lo que sí que es mucho más caro, mucho más, en fin, que económicamente sale mucho peor, es tener luego que derribar la estructura y volverla a construir. O sea, No, bueno, más vale prevenir que curar, aparte de que económicamente sería rentable tomar esas medidas previas, pero luego es que el tema de la salvaguarda de vidas humanas, ¿no? Es claro. lo fundamental. Y que lo barato sale caro, no nos olvidemos. Claro, efectivamente, claro. Pues yo creo que vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes. Si quieren participar ahora en directo en el programa, y cuando digo ahora es que no tarden, cojan papel, cojan bolígrafo, tienen que llamarnos, si desean participar, al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. Si quieren participar ahora, ya saben que el tiempo en la radio pasa volando, tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Tenemos ya una primera llamada. Uy, se ha cortado. Nos entraba una llamada de Madrid, prefijo 91, pero se ha cortado. Recuerdo que estamos entrevistando a Belén Benito Oterino. Yo le he presentado como catedrática en el área de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras, pero yo sé que está en un grupo de investigación de sismos. Pero vamos a dar paso a esta llamada que nos está entrando ahora mismo desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, soy María Elena. Tienes que apagar la radio porque si no hay un eco tremendo. Estoy aquí. Pues os llamo porque, mira, además me acaba de entrar un vídeo. Bueno, el caso es que de una cosa que unos rescatistas allí, bueno, todo el mundo que está pudiendo en Venezuela, en esa zona, resulta que acababan ya se iban hoy a descansar un poco. Bueno, habían rescatado, dice que llevaban un día fatal, se habían encontrado todos fallecidos, claro, y de repente les llaman porque llevaban perro y han ido. Y eso, pues me ha venido un recuerdo muy gordo, porque es que mi madre y mi abuela, en guerra, cuando la guerra, mi abuelo era guardia civil y nos estaba destinado, en ese momento él no estaba en casa, y estaban en la calle Preciados, cayó una bomba, y bueno, estuvieron igual debajo de una casa, toda la casa, ellas abajo del todo, y lo que dicen, no, ellas chillaban, gritaban, se iban turnando, me contaba mi madre, para no gastar todas las fuerzas, con las manos pudieron como pudieron, porque tenían todo encima. Y entonces, bueno, al final, como arriba, estuvieron 3 días, casi 4. Eso cuando estoy oyendo todo el rato que no, que ya después de 2 días, que 3, que no, ya no hay posibilidades, y cada vez que hay una máquina, porque la cosa es que mi madre dice que ellas, luego arriba estaban quitando, por supuesto, empezaron a quitar escombros de todo, ¿no? Y llegó un momento que no encontraban a nadie, entonces ahí ya ellas oían más, a ellas no las oían, porque además dice que es que no tenían ya ni fuerzas. Pero de repente ya casi el 4.º día, porque dice que mi madre que se hizo ya iban contando, pero bueno, por lo que oían, porque ellas sí que oían, porque claro, al quitar escombros y esas cosas sí que les entraba aire, un poquito, les entraba luz también, y entonces dice que de repente oyen que un bombero dice, bueno, pues mira, vamos a empezar ya a meter máquinas, porque ya después de casi 4 días aquí ya no hay nadie.
Y llegó un policía nacional y dijo que no, que de eso nada, que antes de meter ninguna máquina había que traer a los perros policía. Total, que los trajeron, y los magníficos perros, da igual que sean, bueno, son Vamos todos, a seguir dando paso a más llamadas. le encontraron, y estaban las dos únicas vivas. Y bueno, pues yo quiero dar un homenaje a todos los que educan a estos perros. Los perros de por sí yo he tenido 7, ahora no puedo porque llevo prótesis y eso no me puedo agachar. Vamos a seguir dando paso a llamadas, que tenemos muy poquito pues tiempo. Enhorabuena a los que, y bueno, muchas a gracias. Los que rescatan y a los que los enseñan. Y además hay una cosa muy importante, y es que debe haber ciertos ruidos o ciertas cosas que los animales sí perciben momentitos antes del terremoto. No es mucho tiempo, pero sí que se ha percibido pues que los animales están nerviosos, los perros a lo mejor aúllan, las vacas dejan de dar leche y se ponen nerviosas. Debe haber algo que nosotros no percibimos. Mi madre me contaba que el perro, en cuanto empezaron ellas a oír, que el perro se acercaba, empezó a soplar, eso que hace muchas veces como cuando medio estornudan, y empezó él con las patas también y la empezó a ladrarles, como dice, es que parece que nos estaba diciendo que tranquilas, que ya estamos aquí. Y pues apareció el primero que apareció allí, claro, el rescatista, bueno, no sé, el bombero, lo que fuera, ¿no? Con el perro detrás, dice que es que fue, y luego no las dejaba, claro, le cogieron, pero bueno, que están, bueno, pues eso, vamos que a solamente dar la enhorabuena, venga, buenas noches, y que encontremos mucha gente más. Muchas gracias. Y ojalá quiera Dios que encontremos a mucha más gente. Y sí que es verdad que parece que eso, que los animales hay algo que no es mucho tiempo, a lo mejor son minutos. No, tiene una explicación. Justo antes de un terremoto la corteza empieza a bombarse, o sea, se produce un abombamiento de la corteza, se produce un agrietamiento hasta que se produce ya la ruptura súbita, ¿no? Pero esa ruptura súbita va precedida de ese abombamiento. Entonces, en ese proceso parece que se filtra el agua y entonces por eso disminuye el agua en los pozos, es un fenómeno premonitor. Sale el gas, sale el radon y otros gases. Hay una serie de fenómenos premonitores y creemos que los animales que efectivamente se vuelven locos o tienen comportamientos extraños antes del terremoto, eso es un fenómeno precursor, pues detectan seguramente los gases o detectan estas señales que el hombre no es capaz de percibir. Y eso es lo que explica que muchas veces, muy poco antes del terremoto, pues tengan un comportamiento anómalo los animales, que como digo es un fenómeno premonitor reconocido. Vamos a dar paso a Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Buenas noches, Bienvenido, el micrófono es tuyo. Buenas noches, Javier Ángel. Que quería decir que a través de la onda, mis condolencias para Venezuela y que esto de aquí para adelante, por lo menos aquí en España, los arquitectos y eso, bueno, tú mismo, que hagáis los edificios ya con pensamiento por si puede venir un terremoto, porque en el futuro todo esto, porque en Venezuela ha sido una catástrofe que eso da pena de verlo y se te saltan las lágrimas, cómo se han derribado los bloques ahí y porque no estará bien construido por ahorrar dinero o algo, y luego mira lo que pasa ahí y ya veremos las miles de personas que quedan por salir. Y luego otra cosa, Javier Ángel, que el eclipse, ¿me podría decir a qué hora es? A las 8:30, el día 12 de agosto. No sé si desde Vilaseca se puede ver, pero lo pones en Google, pones plano de eclipse 12 de agosto 2026 y ojalá se pueda ver desde Vilaseca. Y si no, te coges un autobús, te vas un poquito hacia el sur, porque por ahí ya se podrá empezar a ver. Vale, y otra cosa, que cuando hay un eclipse, ¿qué quiere decir? ¿Que es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, es un tema astrológico de que la luna se pone entre la Tierra y el Sol y lo tapa. No es ni bueno ni malo, es un fenómeno astronómico. Hablaremos de eclipses un día, pero desde el punto de vista científico no es ni bueno ni malo. Vale, pues muy bien, gracias. Y la película Apocalipto, en la cual sale un eclipse, no quiero desvelarla del todo, tiene un pequeño error. Ya hablaré de ello cuando hablemos de eclipses. Abrazo fuerte. Y buenas noches. Buenas noches. Y vamos a dar paso a Raúl. Adelante, Raúl, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches.
Mira, te llamo desde Laredo, de Cantabria. Una pregunta. Laredo es una ciudad, ¿no? Que parte de la ciudad está hecha sobre roca, podríamos decir, pero gran parte está hecho sobre arenales, ¿vale? Es una playa muy grande, son 5 kilómetros. Entonces, para que hagáis una idea, un tipo Benidorm, ¿no? Entonces, hay edificios de 10, 15 plantas. Y aquí sí que a veces se han notado pequeños terremotos. Una vez hubo uno aquí cerca, se notó el que hubo en Galicia hace años, y uno que hubo hace más años en el puerto del Escudo. Entonces, la pregunta es, ¿esos edificios, el seísmo, si está sobre arena, lo amortigua o lo agudiza? Es decir, el daño sobre el edificio. No sé si me he explicado bien. Pues le respondemos perfecto. en las ondas. Sí, Perfecto. es muy buena pregunta. Precisamente la sacudida sísmica, cuando llega a la superficie, puede experimentar lo que llamamos el efecto local. Si tenemos un terreno arenoso o de sedimentos o de lacustres y tal, esas capas superficiales amplifican el movimiento que llega. Producen un fenómeno de amplificación. Y además producen un fenómeno de amplificación a largo periodo, que es muy determinante para los edificios altos, porque los edificios altos tienen un periodo de vibración largo. El periodo de vibración de un edificio es el tiempo que tarda en describir un ciclo completo ante una fuerza. Un edificio pequeño, bajo, pues vibra muy rápidamente, tiene un periodo corto, pero un edificio alto tarda más en oscilar y tiene un periodo largo. Entonces, el tema del suelo es que el suelo amplifica a largo periodo, con lo cual puede poner en resonancia a los edificios altos y puede ser mayor daño. Cantabria tiene una sismicidad pequeña, pero tiene sismicidad. Y efectivamente ese podría ser un riesgo para edificios altos construidos sobre suelos arenosos, sí, claro que sí. Sí, si no me equivoco, en Lorca ocurrió ese fenómeno que voy a llamarle efecto olla, que es roca, como una especie de olla de roca y luego rellena de material entre comillas blandito, arenas, arcillas y tal. Entonces va rebotando las paredes de la roca y se va sumando a la energía. Efectivamente, porque las ondas empiezan a reflejarse a un lado y al otro y hacen interferencias constructivas y se amplifica el movimiento. O sea, los valles rellenos de sedimentos o los terrenos lacustres o arenosos tienen ese efecto local que efectivamente puede amplificar bastante el movimiento. Y no nos queda casi tiempo, le vamos a dar paso a Pilar pidiéndole muchísima brevedad. Adelante, Pilar, el micrófono suyo, le pedimos muchísima brevedad. Solamente, Javier Ángel, preguntarle a Belén o a ti, ¿qué podía hacer el españolito de a pie para comunicarlo esto para la prevención de los terremotos que podría pasar en España? ¿Cómo nos podíamos mover para que llegara a los oídos de los políticos? Bueno, pues intentamos responderle en las ondas. Muchas gracias. Vale, pues gracias. Es muy buena tu apreciación. Sinceramente yo no sé qué decirte porque como he dicho antes, los sismólogos no paramos de anunciarlo y en las entrevistas que nos hacen y en publicaciones y demás, pues yo no sé, el que haya una concienciación social de la población sí puede contribuir, ¿no? Si todos remamos en la misma dirección, pues a lo mejor los políticos acaban haciéndonos más caso. Sí, a lo mejor lo que podemos hacer es decir, bueno, pues al político local, decirle, oye, dile al autonómico y al nacional que ponga esto en su programa electoral, el Eurocódigo 8. Que lo pongan en el programa electoral. Y, hombre, ya si lo escriben en el programa electoral, digo yo que algo habrá que hacer, ¿no? Eso sería fenomenal, desde luego, sería fantástico. Pues, ojalá. Sí. Pues, Belén, tenemos que terminar ya la entrevista. No sé si ha quedado algo en el tintero o algo que quieras repetir, porque digas, oye, esto es lo más importante, que quieras comentar, o cómo terminamos la entrevista. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo emitiría así, mensajes de titular. Primero, que tenemos que prepararnos, que no podemos mirar para otro lado, que la ignorancia nos hace más vulnerables, por tanto hay que prepararse para el fenómeno, que el terremoto es un fenómeno natural, pero el desastre no es natural, que lo podemos evitar tomando medidas preventivas y que en España nos lo tenemos que tomar en serio porque estamos en tiempo de descuento. Pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche y a aquel oyente que ha llegado a la mitad,
dentro de muy poquitas horas lo tiene ya en el podcast. O sea que, y este es un programa que yo creo que mucha gente tiene que escuchar, porque tenemos que concienciarnos de que España estamos muy cerquita de un encuentro de 2 placas geológicas, y esto, desde el punto de vista de sismo, es muy, muy importante, y hay un riesgo con el que tenemos que lidiar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por darme la oportunidad de emitir este mensaje. Nada. Gracias. Y tenemos muchas más cosas que hablar, porque sé que estás en un grupo de investigación muy interesante, que estáis tratando sismo, y me han quedado muchísimas cosas en el tintero, o sea que más adelante tenemos que hacer otra entrevista para hablar de otras cosas también de sismo. Hoy nos hemos centrado mucho en Venezuela y en España, pero hay muchas otras cosas en las que hablar. Sí, pues cuando quieras será un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Venga, buenas noches, chao. Y ya llega Feliciano, que no sé si se acuerdan, pero dejamos a Balmis, a Celdal y a Salvañ en su aventura y desventura para vacunar de viruela a todo el mundo. Allá vamos, con la tercera parte. Buenas noches, Feliciano. El otro día nos contabas la desconocida y heroica hazaña del doctor Salvani, cuando Balmis dividió la expedición de la vacuna para abarcar más territorio y difundir de esta forma más rápidamente la vacuna, que salvó a la humanidad de la viruela. Sí, así fue. Esta heroica hazaña en la que el pobre Salvani pues empeñó su vida, ¿no? Bueno, pues despedido Salvani, Balmis y Zendal llegaron a Caracas. Allí montaron la primera junta de vacunación ya en América. Vamos a ver, Balmis no inventó la vacuna. Balmis lo que inventó fue la vacunación, porque la idea de Balmis y el verdadero mérito de su hazaña fue, además de llevar la vacuna, conseguir que su distribución fuera gratuita y universal. Actitud totalmente antagónica con los usos del Imperio Británico. Está demostrado que unos años antes de que Balmis administrara la vacuna por América, el barón Jeffrey Amherst, oficial del ejército de su majestad, repartió mantas infectadas de viruela entre los indios Delaware para acabar con todos ellos, para que luego Javier Ángel hablen de nuestra leyenda negra. Sí, la verdad es que 2 fórmulas muy distintas de acabar con el virus. Como hemos dicho anteriormente, el mérito de Balmis fue que inventó la vacunación, formando a legiones de vacunadores que a su vez formaban a nuevos vacunadores que se multiplicaban de forma exponencial. También creó protocolos y reglamentos para la conservación, transporte y manipulación de los sueros, y consiguió que hasta en el poblado más remoto de la selva amazónica, el misionero o el párroco que pasara por allí, además de bautizar, pudiera vacunar y llevar junto a los registros bautismales los registros de vacunas. Realmente impresionante esto que estás contando, Feliciano. Y además, principios del siglo XIX, no lo olvidemos. Balmis siguió viaje a Cuba y a Nueva España, que en ese tiempo abarcaba, además del México actual, California y Texas. Como te puedes imaginar, Javier Ángel, conociendo la condición humana, como tú también conoces, pues encontraron de todo. En unos sitios fueron recibidos como verdaderos héroes y las propias autoridades locales con sus familias encabezaban las filas de vacunación para eliminar cualquier reticencia de la población, y en otros sitios, como la Ciudad de México, a pesar de todas las órdenes y bendiciones que llevaban del mismísimo rey Carlos, el corrupto virrey don José Iturrigaray le puso todos los impedimentos que pudo y más, pues ya había montado al rebufo de la expedición filantrópica todo un negocio de vacunas falsas. Vacunas falsas, vaya, la corrupción siempre ha existido. Sí, y aunque al final de su mandato, cuando vino a España, la justicia puso al virrey en su sitio, en ese momento fue muy dañino para la labor de la expedición de Balmis. Balmis, después de todos estos ataques y de todos estos impedimentos del virrey, pues abandonó asqueado Ciudad de México y se fue a Puebla, donde con el apoyo del señor obispo, el benemérito don Manuel González Campillo, pudo montar su cuartel general, extendiendo la vacuna gratuita por todas las razas y clases sociales. Desde Acapulco subieron al galeón de Manila, que tanto le gusta nombrar a Luis Antequera en sus programas. Efectivamente, que era la línea regular de transporte con el archipiélago, y partieron para las Filipinas.
El viaje, así a lo tonto, del galeón de Manila, como muy bien cuenta Luis Antequera, duraba de 4 a 5 meses, que ahí es nada, y resultó muy penoso, sobre todo para los niños, pues el capitán, aleccionado en secreto por el virrey de México, les hizo la vida imposible, dándole los peores alojamientos y una mala alimentación que pusieron en peligro la salud de los niños, e incluso Balmis en el viaje se enteró de que le había cobrado más por los pasajes. Por cierto, Javier Ángel, para que veas el tesón de Balmis, después de muchísimos años, ya en España, consiguió que se le devolviera el dinero que le habían cobrado de más por los pasajes. Bueno, pues eso está bien, que se haga justicia. Fíjate, esto nos demuestra, Javier Ángel, que a pesar de los muchos atropellos que se hicieron, como es lógico en cualquier obra humana, en América, pues cuando todas estas autoridades corruptas llegaban a España, tenían que rendir cuentas con la justicia, y la justicia era implacable con ellos. Claro, a ver, Javier Ángel, todo esto visto desde aquí, ¿no? Y contado así de deprisa, pues parece fácil. Pero piensa en las penalidades que tuvieron que afrontar los expedicionarios para recorrer esas ingentes distancias por tierras inhóspitas y por mares embravecidos, con distintos y extremos climas, además amenazados por las muchas y variadas enfermedades endémicas de cada zona, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la continua recluta de los niños para mantener viva la vacuna durante la expedición filantrópica fue lo más estresante, pues por esos pagos no siempre encontraron hospicios con huérfanos disponibles y en muchas ocasiones se vieron obligados a alquilarlos o a comprarlos a sus propias familias. Dios mío, comprar niños así, con dinerito, contante y sonante. Sí. A ver, para Balmis lo más importante era mantener el suero de la vacuna. Entonces piensa la situación entre Balmis, que solo pensaba en su vacuna, e Isabel Zendal, que además pensaba en el bienestar y la dignidad de los niños. Incluso Balmis se vio obligado en una ocasión a comprar 4 niñas negras esclavas y venderlas de nuevo una vez que ya estaban inmunizadas, con gran disgusto de Zendal. Pero claro, es que los recursos económicos eran limitadísimos. Incluso muchas veces tuvo que aportar dinero Balmis de su propio bolsillo, ¿eh? Pero es que claro, Javier Ángel, piénsalo bien, ¿eh? Que de pronto llegan a tu pueblo unos desconocidos del otro mundo, con un grupo de niños y eso sí, muchos papeles del rey de España, y te ofrecen comprar a tus hijos o alquilarlos por unos 6 meses hasta que luego, claro, la expedición pudiera volver al pueblo y traerlos de nuevo. Además, para meterles en el cuerpo una enfermedad, ¿no? Vamos a ver, por mucho dinero que pongas encima de la mesa, si no es por el compromiso y la labor de Isabel Zendal para mantener a los niños sanos y salvos, esta tarea hubiera sido imposible. Y como te digo, ahí no acababa la cosa, es que una vez inmunizados había que devolverlos a sus hogares si tenían familia o reubicarlos en hospicios, claro, cuyo trato pues no tenía nada que ver con el maternal cuidado que les había dispensado Isabel Zendal. Y Feliciano, un tema muy importante, también la lucha contra las autoridades corruptas, como lo que nos contabas de México. Claro, ahí en México en concreto y prácticamente en toda la expedición, la verdad es que la Iglesia ayudó mucho. Al llegar a las ciudades, oye, aunque las autoridades te apoyaran y se montaran perfectamente las juntas de vacunación y toda esa estructura, luego, claro, había que convencer a la gente para que se dejara vacunar, que tampoco era cosa fácil. Fíjate, Javier Ángel, cómo somos los seres humanos, que cuando todavía prácticamente no se había inventado la vacuna, Balmis ya tuvo que enfrentarse a movimientos y colectivos antivacunas. Y por supuesto, no olvidemos a los estafadores que iban por delante de la expedición ofreciendo vacunas falsas. Para el viaje a Filipinas tuvieron que recurrir a niños mexicanos de Puebla. Balmis en Manila, sobre todo con la ayuda de la Iglesia, pudo montar todo el tinglado de las juntas de vacunación, la recluta de huérfanos, etcétera, etcétera. Cuando estaba todo organizado y en perfecto estado de revista y ya funcionando muy bien, Isabel Zendal y el resto del equipo le dijeron a Balmis que después de 3 años de campaña ellos ya habían cumplido y que se volvían para México. Isabel volvió a Puebla con los chamaquitos sanos y salvos y se estableció allí con su hijo y con uno de los primeros niños del Hospicio de Madrid, el más conflictivo, por cierto, al que adoptó, le dio estudios y de mayor llegó a ser un gran abogado. En Puebla trabajó en el hospital como enfermera hasta su fallecimiento. Vaya,
Entonces, Zendal no volvió a España. Oye, Feliciano, ¿y los niños volvieron tal y como les prometieron? Ni Isabel Zendal ni los primeros huérfanos españoles volvieron a España. Pero es que realmente, Javier Ángel, ¿para qué iban a volver? Si no habían dejado nada aquí. Bueno, y de hecho estos niños pues rehicieron sus vidas en América perfectamente. Balmis, como su vida era la ciencia, bueno, siguió vacunando y desde Filipinas llegó hasta China, ya por su cuenta, en condiciones muy precarias, después de un naufragio y muy enfermo de disentería. Pero oye, el tío no aflojó ni un ápice, y siguió vacunando como si no hubiera un mañana. Balmis volvió a España en 1813, pero claro, España en ese momento, con Napoleón de por medio, pues ya estaba a otras cosas. Su llegada pasó totalmente desapercibida y su maravillosa gesta quedó en el olvido y enterrada, y muy bien enterrada, sobre todo por los interesados precursores de la leyenda negra. ¿Y qué pasó con los niños? Mira, los niños españoles, a pesar de todas las penalidades, que fueron muchas, recordando de dónde venían, querían quedarse con Isabel. Y ella se preocupó de dejarlos bien apañados y sobre todo de cumplir con las expectativas que les habían creado. Isabel trató a todos con el mismo amor maternal que a su propio hijo. Durante la larga expedición, propiamente, solo murió un niño y no fue por la vacuna, pues ya venía enfermo de casa cuando lo reclutaron. Para Zendal fue un momento tristísimo, como lo fue la obligada venta de las niñas esclavas una vez inmunizadas. Se ha podido seguir la pista de los niños gallegos y madrileños y se sabe que muchos fueron adoptados por buenas familias y que algunos hicieron carrera. Otros fallecieron a lo largo de su juventud por otras causas. La mortalidad infantil y juvenil, bueno, y de todo el mundo en esa época era muy alta. Pero por fin se ha reconocido el mérito de la expedición filantrópica de la vacuna. El médico inglés Jenner inventó la vacuna para unas élites que podían pagarla, pero el español Balmis inventó la vacunación universal y gratuita, que acabó definitivamente con la enfermedad. Jenner siempre reconoció el mérito de Balmis y llegó a decir: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. ¿Y el reconocimiento de Zendal cuándo llegó? Mira, Salvani, como hemos dicho, murió de tuberculosis en Bolivia, muy joven, y ha quedado en el olvido. Isabel se quedó en Puebla. Entonces, claro, al no volver a España, pues tampoco tuvo ningún reconocimiento. Realmente, hasta hace poco no se conocía ni su verdadero nombre, pues se hablaba de gandallas, sendales, zendales. En Coruña incluso tenía una calle dedicada, pero como Isabel López Gandaya. En Puebla, la Universidad de Medicina y la Escuela de Enfermería llevan su nombre. Y en los libros de texto de los colegios mexicanos se hace mención a esta misión internacional, sobre todo por los niños de Puebla, que fueron los que llevaron la vacuna a Filipinas. Y en el año 2015, en plena pandemia, Isabel Díaz Ayuso, después de leer el libro de mi buen amigo Javier Moro, que dedicó a la expedición filantrópica titulado A Flor de Piel, decidió muy acertadamente poner el nombre de Isabel Zendal al nuevo hospital que erigió para la lucha contra la pandemia de la COVID. Pues sí, este hospital ha puesto de plena actualidad el nombre de esta gran mujer. Y debo decir, Feliciano, que tengo amigos que durante la pandemia del COVID salvaron la vida en el hospital Isabel Zendal. Es que está muy bien pensado, porque se ha demostrado que una gesta de tal magnitud no puede ser obra de una sola persona. Mira, allí intervino primero y claramente la determinación y el dinero de la corona española, su magnífica armada, su impresionante sanidad militar, que era la más puntera del mundo en ese momento, las administraciones e instituciones de ultramar, entre ellas, por supuesto, la Iglesia, y sobre todo la determinación y los conocimientos científicos de Balmis y Salvani, y por supuesto la maternal labor de la enfermera Zendal para el cuidado de los niños. Balmis en su diario dejó escrito sobre Isabel Zendal: con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día, ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los angelitos. Los ha asistido enteramente en sus continuas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, señaló a Isabel Zendal como la primera enfermera en una misión internacional de salud pública.
A ver, Javier Ángel, si bien la esencia de este merecido honor es más que pertinente, a mi criterio el título no está muy acertado, pues Isabel Zendal en su extraordinaria labor recorrió más de medio mundo, eso es verdad, llegó incluso hasta las Filipinas, eso es verdad, pero siempre lo hizo sin salir de España. Donde no se ponía el sol. Ni la viruela. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes. Y ya que hemos hablado de temas aleatorios de estadística, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos va a hablar también de ello. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Celebro estar de nuevo con ustedes y les envío un cordial saludo. El texto que les voy a leer hoy lo ha escrito Isabel Coixet Castillo, directora de cine y guionista española. Su fama traspasó fronteras con las películas Cosas que nunca te dije, de 1996, y Mi vida sin mí, de 2003. Sus numerosas obras tienen éxito internacional y ha recibido muchos y prestigiosos premios cinematográficos y otros reconocimientos públicos en España y fuera de España. Hoy les voy a leer un texto que ha titulado La mano que te toca. Utiliza aquí dos palabras polisémicas. Ya saben, palabras que tienen varios significados o acepciones. Y las utiliza con significados que no son los más utilizados, digamos los que aparecen en el diccionario en primer lugar. En efecto, la palabra mano significa aquí un ciclo del juego, desde que se reparten las cartas hasta que termina la ronda. Y la palabra toca se refiere aquí a las cartas que se reciben. Me ha parecido interesante para pensar y sentir porque reflexiona, y además lo hace con buen estilo literario y con buen humor, sobre la importancia que tiene el azar en nuestras vidas. Dice así: nadie pregunta si quieres jugar. Te sientan a la mesa, te dan tus cartas boca abajo y empieza la partida. Cuando por fin las levantas, y eso ocurre tarde, a los 6 o 7 años, cuando descubres que el niño de la casa de al lado tiene segunda residencia y tú no, o cuando nunca te han llevado a esquiar, o cuando tienes que recorrer descalzo varios kilómetros hasta tu escuela, digo que cuando descubres todo eso ya es tarde. Las cartas son estas: la clase en la que caes, que decide si el dinero es una preocupación o es un decorado; el lugar, que en unos casos es un país más o menos civilizado y en otros es Haití o Chad o Yemen; la familia, esa lotería feroz que te entrega a personas que te querrán bien o te querrán mal o no sabrán quererte, y a las que en cualquier caso vas a parecerte. Y el género, en todas sus variedades y en todos sus malentendidos y viacrucis. Lo más perverso del azar no es que reparta mal, es que después se disfraza de mérito. Quien ganó olvida mencionar que jugaba con cartas marcadas desde el primer día. Y luego están las cartas del cuerpo, las más aleatorias y las más crueles. La nariz grande, el culo plano, el color de tu piel, los dientes salidos, la estatura, que decidirá si entras o no en una foto.
Y por debajo de todo, invisibles, las conexiones cerebrales, el cableado que hace que a uno le baste leer algo una vez y a otro le cueste 3 tardes entenderlo. No elegimos ninguna de esas cartas. Y sin embargo, se nos juzga como si las hubiéramos elegido. No solo eso. Todas las discriminaciones vienen justamente de no querer reconocer esa primera desigualdad primigenia. Esto es lo que me parece insoportable de la palabra igualdad, cuando se pronuncia con solemnidad de discurso institucional. Somos iguales ante la ley, dicen. Y está bien, eso hay que defenderlo hasta con los dientes. Pero no somos iguales ante la vida. Y fingir lo contrario es engañarnos. A quien nació con una mala mano de cartas se le pide encima que sonría y agradezca las mismas oportunidades que quien nació con 3 ases. Como si la línea de salida fuera la misma. Como si correr más rápido pudiera compensar el haber empezado la carrera kilómetros por detrás y con los zapatos heredados de un hermano mayor que te quedan demasiado grandes. Lo más perverso del azar no es que reparta mal, es que después se borra, se disfraza de mérito. Quien ganó nos cuenta que se le ocurrió. Y a lo mejor es cierto, a lo mejor se dejó la piel. Pero a veces olvida mencionar que jugaba con cartas a su favor desde el primer día. Y quien perdió empieza a creerse que perdió porque se lo merecía. Y esa es la victoria definitiva de la injusticia. Que la víctima firme el veredicto. Sí, ya lo sé, se puede trabajar para cambiarlo. Y es verdad, en parte. He visto a gente reescribir su mano a base de una terquedad que da vértigo. Hay quien con una nariz grande conquista una pantalla. Quien sale del país más pobre del mundo y vuelve rico, dispuesto a buscar a los que dejó atrás. Hay también quien convierte un cerebro distinto en una forma de mirar que a nadie se le había ocurrido. El esfuerzo es real, y es hermoso, y es valioso. Y no pienso quitarle ni un gramo de su mérito. Pero el esfuerzo no es una varita, es un remo. Remar contracorriente toda la vida no es lo mismo que dejarse llevar por ella, aunque al final todos lleguemos al mismo puerto. Termina así, y con ironía, este texto escrito por Isabel Coixet. Si no creen en nada de lo que he dicho hasta ahora, el verano trae un último hito en desigualdad. ¿Por qué demonios los mosquitos aman la sangre de algunas personas y a otras ni se les acerca? Y enseguida Luis Antequera nos va a explicar por qué hoy no es un día cualquiera. Pero tenemos aquí al profesor José Manuel Amaya con un invitado muy especial. Así que ellos nos van a explicar hoy las curiosidades científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya, doctor, ingeniero agrónomo y profesor emérito de universidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Todos ustedes me conocen porque todas las semanas tengo la enorme satisfacción de dirigirme a ustedes para contarles alguna cosa interesante y que sea de su agrado, evidentemente. Les voy a narrar un suceso curioso. Hace años ya, que una Nochebuena
pues estaba diluviando. Yo era mucho más joven, evidentemente, y entonces se me ocurrió, a pesar del diluvio, coger el coche. Yo tenía entonces un 1500, el célebre 1500 de aquella época. Cogí el coche del garaje y me fui a ver cómo estaba Madrid, si había mucha gente, etcétera, etcétera. Y mire usted por dónde en mi trayectoria llegué a parar a la plaza de Cibeles. Y al llegar a la plaza de Cibeles observé que delante del ayuntamiento, o delante de Correos, había pues una aglomeración de gente que miraban algo importante. Entonces paré el coche en un rincón para no estorbar, bajé del coche y me fui a ver qué miraba ese gran grupo de gente, y observé que había una mesa muy larga con muchos libros encima. Es decir, era un puesto ambulante de libros en una fecha muy especial, la Nochebuena. La Nochebuena, efectivamente. Entonces vi los títulos de los libros que habían allí y entre ellos observé que había uno con el nombre que se veía clarísimamente que ponía Pitágoras. Y entonces, pues me interesé por ese libro, lo cogí, pregunté el precio, me lo envolvieron, lo metí en el coche y volví a casa. Le hice una ojeada rápida y vi que era un libro enormemente interesante. Pitágoras, que todo el mundo conoce, evidentemente, normalmente a través de su famoso teorema, que luego parece ser que no fue él el que lo inventó, sino uno anterior a él, pero se conoce con el nombre de teorema de Pitágoras. Y entonces empecé a leer el libro, empecé a leer la vida de Pitágoras, tal. Era hijo de Nensarco y de Pitáis, que nació en la isla de Samos, que era la antigua Grecia, en el año 570 antes de Cristo. De manera que bajo ese punto de vista, pues ya tenía yo unos datos curiosos e importantes que no había tenido antes. Y seguí leyendo el libro, pensé, digo, aquí tengo lectura para bastante tiempo. Había muchos hechos de este filósofo, muchos hechos curiosísimos, muchos viajes, porque viajó muchísimo, estuvo en muchas naciones de aquella época, y cuando nació, los padres, Nensarco, que Nensarco era negociante de joyas, que luego vendía en los mercados de Samos, y su madre Pitáis pues dio a luz a este hijo y dijo que era hija del dios Apolo. De manera que dice que el dios Apolo tuvo interés en tener un hijo con Pitáis y que realizaron las oportunas bases fundamentales para poder dar a luz. Y entonces a ese hijo, era hijo
el dios Apolo. El otro día salió a colación también los dioses griegos, la división que había lo llamado lo apolíneo, era lo elegante, lo bueno, lo exquisito, y los dionisíacos. Lo apolíneo estaba regido por el dios Apolo, y los dionisíacos estaba regido por el dios Dionisos, que era el dios de lo negativo. Lo dionisíaco era lo peor del mundo. Y lo apolíneo era lo mejor del mundo, lo extraordinario. Eran los dos extremos del bien, del bueno y del mal y peor. Pitágoras fue creciendo y entonces su padre decidió ponerlo en una academia en donde pudiera empezar a aprender cosas importantes para su vida. Y lo puso en la academia, que el otro día salió a colación, aquí también, de Tales de Mileto, que tenía una academia, y lo puso en la academia de Tales de Mileto, y era un alumno tan brillante en el sentido de que le hacía, porque se estaba permitido, a los alumnos de la academia estaba permitido hacer preguntas cuando estaba explicando el profesor. Y entonces Pitágoras preguntaba a Tales muchas cosas que la gente no sabía y hacía muchísimas preguntas, es decir, que destacó enormemente desde los 15 años aproximadamente, destacó de una forma extraordinaria ya prácticamente de joven en la academia de Tales. Y hasta aquí mi intervención de hoy, y digo mi y subrayo mi intervención porque a continuación mía tengo el gusto de ofrecerles a ustedes la intervención de mi nieto mayor, Aaron, que estudia medicina en Londres. Muchas gracias, profesora Maya. Quisiera decir gracias a los oyentes por escuchar el programa y gracias a Javier Ángel también por este magnífico programa que escuchamos cada semana en Londres. Pues muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, y muchas gracias, Aaron. Abrazo muy fuerte y gracias por dedicar tu vida a algo tan noble como es la medicina. Y ahora sí, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. La sección de historia de Diálogos con la Ciencia. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 3 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 324, tiene lugar la batalla de Adrianópolis, en la que Constantino el Grande derrota a Licinio, convirtiéndose así en el único emperador romano en una pugna que había comenzado con varios candidatos. Para llegar a esta especie de batalla final, Constantino ha tenido que derrotar antes a Magencio, cosa que había hecho en la batalla del Ponte Milvio en Roma, aquella en la que tiene la famosa visión de la cruz que hace imprimir en los escudos de todos sus soldados. Y Licinio, por su parte, a Maximino, cosa que hace en la batalla de Cyralum,
en el Asia Menor, actual territorio de Turquía. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1535, Diego de Almagro sale del Cuzco para iniciar la conquista de Chile, una conquista muy difícil que producirá la larga guerra del Arauco contra los mapuches, no finalizada hasta 1598 en una de sus fases, porque en realidad permaneció latente durante toda la presencia española en aquel escenario americano, y tan brillantemente relatada por Alonso de Ercilla en su obra La Araucana, la llamada por Felipe II el Flandes indiano. Hace 5 redondos y exactos siglos, en 1526, solo 5 años después de culminada la conquista de Tenochtitlan por Hernán Cortés, y según este mismo atestigua en su 5ª carta de relación a Carlos V, se realiza en México la primera corrida de toros que tiene lugar allí. 3 años después, por orden de Nuño de Guzmán, presidente de la primera Real Audiencia de México, queda instituida oficialmente la fiesta. Los primeros festejos se celebraban en la llamada Plazuela del Marqués y luego en la Plaza del Volador. En 1946, 440 años después de todo esto, se inaugura la llamada Plaza Monumental de México, la que tiene el mayor aforo en todo el mundo, de nada menos que 42.000 personas, casi el doble, para que se hagan ustedes una idea, del de la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Y dado que hoy la cosa va de fechas muy redondas, en 1776, hace por lo tanto 250 redondos y exactos años, los españoles Juan Bautista de Anza, José Joaquín Moragas y el misionero Francisco Palou, por orden del virrey Antonio de Bucareli, con una comunidad formada principalmente de mujeres y niños, se funda en el oeste de América del Norte, por entonces español todo él, nada menos que 1/3 del actual territorio estadounidense, la ciudad de San Francisco, con más de 800.000 habitantes al día de hoy. Curiosamente lo hacen 5 días antes, ni uno más ni uno menos, de que las colonias inglesas del este de Norteamérica estén declarando su independencia respecto de la corona británica. En 1608, el navegante y cartógrafo Samuel de Champlain funda la villa de Quebec en Canadá, primera ciudad francesa en América. Los franceses habían llegado a América en 1524 en una expedición mandada por el italiano Sebastián Verrazzano, que, como tantos otros marinos, buscaba el paso del Atlántico al Pacífico por el hemisferio norte. Pero después de ese que podemos denominar el descubrimiento francés de América, no mostrarán más interés los franceses por el continente hasta que en 1608, como decimos, fundan los franceses su primer asentamiento permanente en el Nuevo Mundo. Tan diferente de lo realizado por los españoles, que en 1492 realizan el descubrimiento del continente y solo un año después, repito, solo un año después, en 1493, ya estaban enviando una expedición para establecerse, el famoso segundo viaje de Colón, con 17 navíos y 1.500 hombres, amén de caballos, cerdos, semillas, aperos de trabajo,
profesionales de las diversas labores y lo más importante de todo, sacerdotes, 12 sacerdotes. Cuando España mandaba sacerdotes, es que su intención de establecerse era irreversible. Y si encima eran 12, apaguen ustedes y vayámonos. A todo lo cual añadir las primeras mujeres en el Nuevo Mundo, 3, con nombre y apellido además, Catalina Rodríguez, María de Granada y Catalina Vázquez, cuyos nombres conocemos gracias a los historiadores Jesús Varela Marcos y Montserrat León Guerrero. En el año 1808 comienza el reinado efectivo de José I Bonaparte de España. Su coronación, acontecida el 5 de junio, se produce al hilo de un rocambolesco juego de tronos. Recibe la corona de su hermano Napoleón, que a su vez la recibe de Carlos IV de Borbón, que a su vez la recibía de su hijo Fernando VII, que a su vez se la había usurpado a su padre, el propio Carlos, el 19 de marzo del mismo año. 4 abdicaciones en 2 meses y medio para que reinara finalmente Pepe Botella. José I reinará hasta el 11 de diciembre de 1813, 5 años y 6 meses pues, en que abdica cuando su hermano Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de España, si bien José ya había abandonado nuestro país el 21 de junio de 1813, cuando es derrotado en Vitoria por el ejército anglo-español. Corre el año de 1886 cuando el alemán Karl Benz patenta el Benz Patent-Motorwagen, primer automóvil autopropulsado, que lo es por gasolina, con 3 ruedas, una delantera y 2 traseras, chasis de acero y motor monocilíndrico de 1 caballo de fuerza o poco menos. En 1888, 2 añitos después, Bertha Benz realiza el primer viaje de larga distancia, algo más de 100 kilómetros, con sus hijos, demostrando así la viabilidad práctica del invento y en un momento, ténganlo ustedes presente, en el que ni siquiera existen carreteras. Corriendo el año 1976, tras la dimisión de Arias Navarro, el rey Juan Carlos I nombra a Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno español, iniciándose el período que pasa a la historia como transición. Suárez concederá una amnistía que afectará a 1.300 terroristas, de los cuales 700, más de la mitad, volverán a la industria de la goma 2. Legalizará el Partido Comunista el Viernes Santo del año 1977 y aprueba la llamada Ley para la Reforma Política, presentada como 8ª ley fundamental del cuerpo de leyes fundamentales del régimen franquista, con la que llama a elecciones a las que se presentarán todos los partidos políticos, elecciones que ganará la Unión de Centro Democrático fundada por el propio Suárez y que servirán para constituir unas nuevas Cortes que procederán a redactar una nueva Constitución para el país. En 2013, en el marco de la que se dio en llamar ingenuamente, yo diría incluso impostadamente, Primavera Árabe, que más bien terminó convirtiéndose en un gélido invierno islamista, y tras 4 intensas jornadas de multitudinarias manifestaciones de protesta, en Egipto los militares anuncian que
disuelven el Parlamento, derogan la constitución islamista y destituyen al presidente islamista Mohamed Morsi, que lo había sido poco más de un año. Morsi pasará 6 años en la cárcel y en el curso de uno de los juicios que se le habían abierto caerá desvanecido y morirá. Su sustituto al frente de la presidencia de Egipto será el general Abdel Fattah el-Sisi, que hoy, 13 años después, sigue al frente del Ejecutivo egipcio. Bruna nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1421 en Florencia Juan de Cosme de Medici, hijo del gran fundador de la dinastía Medici, Cosimo de Medici, llamado el Viejo, y al igual que su padre, banquero e importante mecenas de las artes, que apoya la obra de artistas como Mino da Fiesole, Donatello o Filippo Lippi, entre muchos otros, aunque no llegará a tener ningún cargo relevante como político. Corre el año de 1845 cuando nace Apolinar Brull, compositor español especializado, como tantos compatriotas suyos contemporáneos de él, tanto en zarzuelas como en el género chico, que no son lo mismo, aunque muchos crean que son palabras sinónimas. Las obras de género chico son más breves que las de zarzuela y generalmente en un solo acto. Es autor, Apolinar, de títulos como El querer de la Pepa o La celosa. Y es una fecha bien propicia para la literatura, pues en 1883 nace el escritor checo, en lengua alemana, Franz Kafka, autor del absurdo, a quien debemos títulos como El proceso o La metamorfosis, entre otros. En 1888 viene al mundo el periodista y escritor madrileño Ramón Gómez de la Serna, inventor del género literario conocido como greguerías, textos breves y agudezas semejantes a aforismos que generalmente constan de una sola frase y dan una visión personal, aguda y original de alguna realidad o pensamiento. Y en 1926 lo hace Vladimir Bogomolov, escritor soviético, autor de El momento de la verdad, conocido también como Agosto del 44, que relata la historia de los operativos Smersh, que seguían a las líneas militares rusas en su avance hacia territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial, eliminando a los que llamaban saboteadores antisoviéticos, es decir, todos aquellos que simplemente no podían continuar en combate. Y en 1927 el que nace es Ken Russell, cineasta británico, director de títulos como Woman in Love o La pasión de China Blue. En el año 1920 el que ve la luz es Gabriel Aragón Bermúdez, que así dicho
tal vez no represente mucho para los que ahora nos escuchan, pero enmascara a un entrañable personaje de la infancia de muchos de ustedes, ni más ni menos que el payaso Gaby, uno de los 3 payasos de la tele, concretamente el que en el argot se llama el cara blanca, el payaso responsable y serio, tan contrapuesto a sus 2 compañeros, Fofó y Miliki, con quienes cantaba temas tan bonitos como este entrañable Un barquito de cáscara de nuez. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar goticas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul, el barquito va contento por los mares lejanos del sur. En el capítulo del obituario, corriendo el año de 1642, muere María de Medici, reina consorte de Francia, como segunda esposa de Enrique IV de Francia y regente de Francia durante 7 años, hasta la mayoría de edad de su hijo, el futuro rey de Francia, Luis XIII. María de Medici es una de las 2 Medici que reinará en Francia, junto con Catalina de Medici, esposa de Enrique II de Francia. Corriendo el año de 1782 muere Esteban de Terreros y Pando, jesuita, filólogo y lexicógrafo español, autor de su diccionario castellano cuatrilingüe con las voces de ciencias y artes en 4 volúmenes, y lenguas, el cual dota a la ciencia en lengua española de una terminología de tecnicismos moderna. Los idiomas a los que vuelve las voces españolas son el latín, el francés y el italiano. Obsérvese el preterimiento en la obra del inglés, lengua que por entonces tenía escasa trascendencia y no la tendrá verdaderamente hasta que en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, y más por la influencia que ejercen en ese sentido los Estados Unidos que por la que ejerce propiamente dicho el Reino Unido. En 1795 abandona el mundo Antonio de Ulloa, militar, explorador y astrónomo español, que participa con Jorge Juan en la misión geodésica francesa para medir el arco de un meridiano, descubridor del elemento químico del platino, fundador del Estudio y Gabinete de Historia Natural, actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Observatorio Astronómico de Cádiz y del primer laboratorio de metalurgia del país, así como miembro de la Real Academia de las Ciencias
de Suecia y de la Academia Prusiana de las Ciencias. En 1799 el que muere es Pedro García de la Huerta, sacerdote e historiador del arte, una víctima más de la expulsión de los jesuitas, acontecida en 1767 en España, lo que le lleva a Roma, donde escribirá su tratado Comentarios de la pintura encáustica del pincel, siendo el encáustico una técnica de pintura caracterizada por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos. En 1904 el que muere es Theodor Herzl, periodista austríaco heredero del pensamiento sionista de rabinos como Yehuda Vivas, Zvi Hirsch Kalischer o Yehuda Hay Alkalai, y padre del Estado de Israel según se reconoce en la Declaración de Independencia de 1948, aunque cuando muere Herzl la idea no tiene mucho alcance, y autor de la obra El Estado Judío, que él quería crear en Israel frente a otras corrientes que preconizaban su fundación en sedes tales como la Argentina, Uganda o Madagascar. Y es un día nefasto para los fabricantes de automóviles, porque en 1935 muere André Citroën, fundador en 1919 de la marca automovilística Citroën, primero en Europa en emplear métodos de trabajo en cadena y pionero en temas tales como el encendido eléctrico y la tracción delantera. Y en 2012 el que lo hace es Sergio Pininfarina, diseñador italiano de automóviles de firmas tan importantes como la mismísima Ferrari. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y felicitamos hoy al astronauta estadounidense Harrison Schmitt, 12º y último hombre en pisar la Luna, científico y senador también, que cumple 91. ¡Felicidades, maestro! Y al actor Tom Cruise, que cumple 64, a quien han visto ustedes en filmes como Eyes Wide Shut, con los ojos cerrados, o la serie Misión Imposible. Y al piloto alemán de Fórmula 1, Sebastian Vettel, que cumple 39, y a la guapa Shawnee Smith, actriz norteamericana que trabajó en películas como Armageddon o Live in Las Vegas, que cumple 57, y a la preciosa y elegante Connie Nielsen, bailarina y cantante danesa que cumple 61 y es capaz de hablar correctamente danés, alemán, inglés, sueco, francés e italiano. Ahora por el español, Connie.
La escuchamos con este bonito Brighter Than the Sun, más brillante que el sol. Stop me on the corner, swear you hit me like a vision. I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, cause it ain't every day you get the chance to say, oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart, it goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be stars, falling from the sky, shining how we want, brighter than the sun. Treat it better than anything I've ever had, cause you're so damn beautiful. Read it, it's signed and delivered, let's seal it. Boy, we go together like peanuts and paydays, Molly and reggae, and everybody needs to get a chance to say, oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart, it goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be stars, falling from the sky, brighter than the sun. Everything is like a whiteout, cause we should shine down, even when the lights out. But I can see it glow, got my head up in the rafters, got me happy ever after, never felt this way before. Y celebra la Iglesia Católica a Tomás el Apóstol Incrédulo, el llamado Dídimo o el Mellizo, que lo mismo significa, y a León II, Papa, a Euloquio, Jacinto, Marcos, Muciano, Mustiola e Ireneo, mártires, a Anatolio, patriarca, a Beltrán, Cresto, Dato, Eusebio y Germán, y a Dartina y Heliodoro, confesores. Got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y el profesor Luis Felipe Verdeja presenta otra entrega de la Biblia y los metales en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España y profesor emérito de la Universidad de Oviedo. En la entrega anterior, la número 42, se había comentado la referencia de números 31, 21, 25. No obstante, aún han quedado algunos temas pendientes, tal y como serían aquellos relacionados con el paso por el fuego de los metales y su correspondiente purificación. Es posible que para los escritores sagrados el proceso metalúrgico de fusión les resultara especialmente impactante. En la fusión queda destruida la imagen de los ídolos, los dioses falsos. Igualmente, el fundido metálico
también puede liberarse de sus impurezas. Estas operaciones y procesos metalúrgicos resultaban una buena imagen de lo que tendría que hacer el pueblo de Israel para purificar sus pecados y desobediencias a la alianza alcanzada como pueblo escogido. El paso por el fuego no deja de ser un rito antiguo, más o menos teñido de paganismo, pero el texto de Números 31, 21, 25 comenta que después de haber sido pasado por el fuego, lo haréis pasar por el agua lustral. Es decir, que el agua lustral suponía la etapa final para purificar tanto los objetos que resistían al fuego como aquellos que no podían exponerse al fuego porque quedarían reducidos a cenizas. Pero, ¿qué era el agua lustral? A lo largo del capítulo 11 de Números se comenta el ceremonial de la vaca roja y cómo se podía obtener el agua lustral de sus cenizas. Es decir, el agua lustral, preparada con las cenizas de una vaca roja quemada fuera del campamento, servía para borrar la impureza contraída por el contacto con los gentiles. También, en la costumbre judía, el contacto con lo sagrado mancha la mano de quien lo toca, y esta mancha debería de ser purificada, lavada, tal y como se muestra en el Levítico 6:21. La vasija de barro en que se haya cocido se romperá, y si es de bronce habrá que fregarla restregando agua. Un posible antecedente de la purificación por el agua lustral puede ser la referencia del Éxodo 15, 22-25. Moisés hizo partir a Israel desde el Mar Rojo y los condujo hacia el desierto del sur. Caminaron durante 3 días por el desierto sin encontrar agua hasta llegar a Mará. Pero no pudieron beber el agua de Mará porque eran aguas amargas. De ahí viene el nombre de Mará. El pueblo entonces murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un trozo de madera. Moisés lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. Fin de la cita. La interpretación que la Biblia de Navarra hace de estos versículos, haciéndose eco de San Justino, Orígenes y San Cipriano de Alejandría, es que vieron prefigurado en el madero un símbolo de la cruz por la cual todos hemos sido sanados. La posible interpretación científica del suceso podría apoyarse por el hecho de que, al tratarse de una madera o trozos de madera que han sido expuestos de forma prolongada al sol del desierto, no tendrían compuestos orgánicos volátiles, y una gran parte de la materia orgánica se habría volatilizado en forma de metano, hidrógeno, dióxido de carbono o vapor de agua. Se podría alcanzar de esta forma un material con un alto contenido en carbono y de excelentes propiedades absorbentes de los metales, que hacían que el agua de Mará no se pudiera beber. Más tarde, el hombre bíblico conoció que las cenizas resultantes de la oxidación de la materia orgánica y del carbón vegetal, producido de la oxidación parcial de la madera, también tenían propiedades descontaminantes y le serían de utilidad para los rituales de purificación. No obstante, volviendo a la cita comentada de Números 31, 21, 25, se la podría considerar como precursora de lo que hoy se conoce como hidrometalurgia, es decir, la utilización del agua como medio en el que se realizan operaciones y procesos de concentración, extracción, purificación y obtención de metales,
Muy buenas noches. Muchas gracias y ya tenemos que terminar el programa de hoy. Diálogos con la Ciencia se despide. Se despide por hoy, no se despide por mucho tiempo. Si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren, aquí estaremos la semana que viene. Ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y como no, le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros y por España, para que se nos libre del mal. Por España, no solo España peninsular, también las islas y también España de América y por todo el mundo. Y si Dios quiere y ustedes quieren, la semana que viene más y mejor. Pero este programa se lo recomendamos especialmente en el podcast por lo que hemos hablado de terremotos. Muchas gracias y aquí estaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.